están? Buenos días, vamos a retomar el ciclo de la temática de la Sociedad de Isla después de nuestro receso de invierno. Bienvenidos todos los que están en el Zoom, del otro lado, gracias por estar ahí. Bueno, hoy tenemos un Ateneo que nos presenta un servicio de especialidad. Como saben, hay especialidades que hay en todos los lugares y hay especialidades que no. Inmunología es uno de estos servicios que es súper especializado en este hospital, tiene una trayectoria sumamente larga, tiene un laboratorio muy complejo, que hacen de todo, la verdad que es súper completo el servicio. Y cada vez que vienen acá a presentarnos a un paciente, por supuesto es un paciente muy complejo, que tiene un montón de cosas, y más allá de lo inmunológico, es un paciente que tiene algo sistémico. Recuerden, no es una especialidad de las cuales vemos una partecita. El sistema inmune es transversal a todo. Y estos pacientes tienen mucha complejidad y, por supuesto, para los pediatras que hacemos algo general, nos dejan un gran aprendizaje. Para que el paciente llegue al inmunólogo, seguramente un pediatra lo diga antes. Así que siempre tratamos de estar muy atentos en estos ateneos para aprender qué tenemos que mirar, qué es lo que tenemos que pesquisar para que le llegue a quien corresponde. Así que bueno, hoy nos trae un paciente súper interesante. Tenemos un ateneo que nos traen residentes de la especialidad, la doctora Lina Viaño, Cardoso, no sé cuál de los dos apellidos preferimos. Ella es R1 de la especialidad y la doctora Pilar Tejada, que es R3. Nos van a contar este paciente que tiene muchas cosas para participar, estén atentos porque nos van a hacer pensar un montón. Les recuerdo, la participación del Zoom la hacemos por el chat y todos los que quieran participar en el auditorio les damos el micrófono justamente para que no se pierdan los comentarios. Bueno, los dejo con Lina. ¿Ya? Bueno, los objetivos de nuestro Ateneo el día de hoy son desarrollar un caso clínico de un paciente con visitopenia y esplenomegalia atendido en nuestra institución, brindar herramientas para la sospecha de errores innatos de la inmunidad y su manejo inicial, identificar la utilidad de pruebas de biología molecular en el estudio de errores innatos de la inmunidad y brindar herramientas terapéuticas y un manejo muy interdisciplinario para estos pacientes. Bueno, nuestros casos clínicos, el motivo de consulta de nuestro paciente. Bueno, el paciente tiene 8 años de edad, es derivado de la ciudad de Formosa por sospecha de infección invasiva por Cryptococcus uniformes. Dentro de los antecedentes familiares, no tiene antecedentes de importancia para errores innatos de la inmunidad. Es hijo de padres no consanguíneos, tiene 5 hermanos y su padre tiene antecedentes de hipertensión y una neumonía y su madre hipertensión, asma y gripe. Dentro de los antecedentes personales, es un recién nacido a término, enfermo adecuado para la edad gestacional. Cuando tenía 5 años, presenta vitiligo y a los 8 años tiene su primera internación en la ciudad de Formosa por un cuadro de esplenomegalia y plaquetopenia. Dentro de esta internación se realizan algunos laboratorios en el cual el paciente está leucopénico, neutropénico, con plaquetas de 75.000, un aumento de transaminasas y de LDH. Se toman serologías, las cuales están negativas, y se toma un antígeno para Cryptococcus neoformans, el cual queda pendiente. También se toman unas GAM, las cuales están menor a las dosaciones estándar para el IgG, A y M, complemento normal, autoanticuerpos negativos, una directa negativa y un coproparasitológico que tiene el hallazgo de quistes de Giardia lamblia, una PTD negativa y una FAGO sin particularidades. Además, una ecografía abdominal que muestra una esplenomegalia homogénea y una tomografía de tórax con imágenes nodulares de distribución difusa. Con el paso de los días, el paciente continúa con esta trombocitopenia, por el cual se asume como una PTI y se administra el tratamiento de inmunoglobulina endovenosa a 0.8 gramos por kilo dosis. Posteriormente se realiza un control del hemograma, el cual muestra una buena respuesta con unas plaquetas de 120.000. 3 meses después aproximadamente sale el resultado de la antigenemia de Cryptococcus neoformans que había mencionado anteriormente, la cual está positiva, por lo cual el paciente es derivado a nuestra institución. Teniendo los datos positivos, encontramos un paciente con vitiligo, esplenomegalia, visitopenia con la trombocitopenia y la neutropenia, transaminasas elevadas, las GAN bajas para la edad, las imágenes nodulares,
y en vidrio esmerilado, en la tomografía de tórax, los kits de Yarda-Lamblia, materia fecal y la antigenemia para Cryptococcus neoformans, que es positivo. Según estos datos positivos, ¿alguno tendría algún aporte de alguna presunción diagnóstica? ¿Quieren preguntar algo en los comentarios? ¿Alguno pensaría en alguna infección invasiva por criptococo? Bueno, cuando el paciente ingresa a nuestra institución, al examen físico presenta una palidez mucocutánea, máculas hipopigmentadas en dorso, tórax, codo izquierdo, las cuales se ven en la fotografía, y una esplenomegalia. De resto, no cuenta con más hallazgos al examen físico. Y respecto a las imágenes diagnósticas, se realiza una ecografía abdominal que muestra una hepatoesplenomegalia homogénea y una tomografía de tórax, la cual muestra imágenes nodulares de distribución difusa en ambos parénquimas pulmonares, las cuales se muestran con la flecha amarilla en la imagen inferior. Y además muestra un patrón en vidrio esmerilado. Además de eso, presenta unas adenomegalia a nivel subcarinal. Y también se realiza una tomografía de abdomen, la cual muestra una marcada esplenomegalia y también, esta mide 176 milímetros, y además de esto, imágenes ganglionares y un aumento de diámetro en las estructuras vasculares. Con estos estudios que indicamos y la anamnesis del paciente, ¿alguno solicitaría otros exámenes complementarios o realizarían alguna interconsulta en este paciente? La solicitud de la antigenemia fue previa o posterior a la aparición de las imágenes tomográficas. Estas imágenes, las imágenes que se ven con la cara del hospital, pero ya estaban transferidas previas del Formosa, esas imágenes no las tenemos, y fue todo presentado en el mismo momento de internación en Formosa, en esta instancia, por todas las antecedentes que tienen los tipos locales que tiene la provincia. Pero son las mismas imágenes que se ven ahora. donde fue valorado multidisciplinariamente por varias especialidades, y dentro de esta valoración se toman laboratorios para evaluar el aspecto infectológico. ¿Alguno tomaría alguna consulta desde este aspecto? ¿Tomaría algún laboratorio adicional? Bueno, desde el aspecto infectológico se toman un hemocultivo por 2 y un hemocultivo por IgG, que son negativos, lavados gástricos, que son negativos, anticuerpos para citoplasma capsulatum, negativos, y una antigenemia para Cryptococcus neoformans, la cual da negativo. En el caso del paciente que previamente estaba sintomático, no tuvo un tratamiento para criptococo, se asumió este resultado como un falso positivo. Además de esto, en el aspecto hematológico se toma un protis que no presenta blastos y una FAMO que se encuentra sin irregularidades. En el aspecto endocrino, un perfil tiroideo normal, y en el aspecto neumonológico invitamos al doctor Alejandro Corum para mencionar y comentar los casos. Los hallazgos en el contexto de este paciente, como bien dijiste, tienen imágenes nodulares que eran la predominio bivasal, algunas bien delimitadas ferrotantos, algunas bastante grandecitas, con zonas de vidrio esmerilado, con también comentaste algunos ángulos en el medestino. Y, digamos, la realidad es que esto lo conozco al paciente porque lo sigo. Entonces, el paciente de una deficiencia, lo que uno tiene que evaluar es cualquier tipo de infección y completar los estudios tanto con lavado broncoalveolar y la infección pulmonar completa. Bueno, el paciente presentaba también una espirometría con disminución de la capacidad vital forzada y la relación de capacidad vital forzada, y además una TLCO alterada. El paciente tiene un compromiso
kilométrico muy leve, prácticamente normal, y mayor compromiso se ve en la disminución, que se puede manifestar la disminución de la densidad de la respiración única, y eso pone de manifiesto el compromiso de ejercicio que se ve por el compromiso alveolar en la imagen tomográfica, que ahí está por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, por estos hallazgos se decide tomar un BAN en el cual se encuentra en el citológico un patrón anormal con incremento de linfocitos, por lo cual se va a programar una biopsia de pulmón y ¿qué creen que se encontró en esta patología o en esta biopsia? Invitamos al doctor Martín Medín para comentar los hallazgos. Bueno, recibimos lóbulo superior, lóbulo medio. Es importante cuando tenemos un paciente con una sospecha de enfermedad intersticial, biopsiar si es posible dos sitios. Uno que es el con mayor grado de lesión y otro que consideren por ahí un poco más respetable. Bueno, con respecto a la biopsia del lóbulo superior, en esta biopsia, la que nosotros vimos, no está ilustrado en estas imágenes, es un granuloma necrotizante, al cual hicimos técnicas de PAS, Cienicel y Gropos para identificar microorganismos que fueron negativos. Y en la biopsia del lóbulo medio se pueden ver estas imágenes del parénquima pulmonar. Como ustedes ven aquí en esta foto, este color azul corresponde a colágeno. Es una técnica de este crónico de Masson, en el cual a nivel peribronquio vascular se observa todo este tejido fibroso, pero lo que predomina es una alta densidad celular constituida fundamentalmente por células linfoides pequeñas. Aquí en esta otra imagen se puede ver cómo va ensanchando y reemplazando el intersticio, esta celularidad que también es fundamentalmente de tipo linfocitaria. Cuando analizamos con mayor aumento, vemos que formando parte de ese infiltrado inflamatorio linfocitario aparecen estas colecciones de células epitelioides agrupadas, conformando pequeños granulomas no calcificantes, que forman parte de este ensanchamiento intersticial. Aquí tienen otra imagen similar, ¿cierto? A pesar de tener estos granulomas no necrotizantes, estamos obligados siempre a excluir a un agente infeccioso. Así que también hicimos técnicas de PAC, Cienicel y Gropos. PAC y Gropos fundamentalmente para descartar micoses, ¿cierto? Y el Cienicel para lactobacterias, que fueron negativos. Y bueno, cuando vemos estos densos infiltrados linfoides en el pulmón, nos planteamos siempre cuál es la naturaleza de esas células linfoides, qué fenotipo tienen, si son clonales o no, si es un fenómeno adaptivo, si es un fenómeno neoplásico, son todas las preguntas que nos hacemos cada vez que vemos estos infiltrados. Para lo cual, lo que responde a estas preguntas es que el fenotipo es variado, mixto, observa el CD3, que es un marcador de células T, positivo en las células linfoides a nivel intersticial, el CD20, que es un marcador de células B en los acúmulos linfoides. Hicimos también cadenas kappa y lambda para ver si presentaban alguna represión de cadena, y la positividad fue similar en ambos casos, no hay un predominio de una sobre otra, con una baja expresión de ambas. Bueno, acá está, digamos, en forma de texto todo lo que les estoy mencionando. Entonces, bueno, llegamos al diagnóstico, la biopsia del lóbulo superior, como les dije,
Era una inflamación granulomatosa necrotizante por técnicas negativas, no hubo rescate de ningún germen. Y en la del lóbulo medio tenía una enfermedad pulmonar intersticial depositaria y granulomatosa, que se conoce con el acrónimo, uno lo puede explicar con el acrónimo de GLID en inglés. Así que, bueno, un poco esos fueron los hallazgos. En la biopsia no es un diagnóstico que nosotros estemos muy acostumbrados a ver realmente. Así que, digamos, desde el punto de vista de la patología es mirar, pensar, buscar, leer, pedir técnicas, hablar con otros médicos, volver a mirar, volver a leer y pensar entre todos. No es un diagnóstico que podamos hacer solos, sino que nos valemos de todo lo que tenemos a nuestro alcance. En la persona patológica, por supuesto. Bueno, continuando con las diapositivas sobre el caso clínico, haciendo como un resumen de los datos positivos que tenemos del paciente, cuenta con hipogamaglobulinemia, hipoproliferación, dada por la pantospenomegalia, que vimos en la tomografía, la adenomegalia, además de esto la autoinmunidad, dada por la citopenia, vitiligo y el GLID. Ahora, ¿cómo seguimos? ¿Algunos tienen algún aporte o presunción diagnóstica? Bueno, con estos hallazgos se solicitó valoración por el servicio de inmunología, se realizó la respectiva valoración, el paciente tenía un hemograma que si bien ya no tenía leucopenia ni neutropenia, sí continuaba con plaquetas de 80.000. Además de esto, el paciente tenía una GAM menor a 2 desviaciones estándar para GA y M. Importante tener en cuenta que el paciente tiene el antecedente de que tuvo tratamiento con gamma globulina endovenosa. Sin embargo, esta fue administrada 3 meses antes, por lo cual los resultados se toman como verdaderos al paciente. Y además de esto, tiene una respuesta a toxicidad tectánico normal, una IgG para sarampión y paperas negativa, y rubiola positiva, anticuerpos antinemococo menor a 30, isomaglutinina, citamina B12 normal para la edad. Se toman unas poblaciones linfocitarias en el cual presenta una linfopenia global y llama la atención la marcada disminución de los linfocitos CD20 o linfocito B. Además de esto, se realizan unas poblaciones de linfocito T, en el cual tiene una disminución de los niveles de linfocitos CD4 y CD8 naive o vírgenes, y un perfil de activación con unas DR aumentadas para CD4 y CD8. Además de esto, unas doble negativas aumentadas de 4.9, sin embargo, no son valores superiores a 6 que nos hagan pensar en un síndrome linfoproliferativo autoinmune o algo. Se realiza posteriormente unas poblaciones de linfocito B, en el cual tiene un linfocito B post-switch bajo y un aumento de los linfocitos de los linfocitos CD21 low, los cuales están correlacionados con fenómenos de autoinmunidad o desregulación. Entonces, y también se hacen las proliferaciones linfocitarias que están normales. Así que, dicho lo anterior, recapitulando, es un paciente con plaquetopenia, con GAM bajas, con respuesta de anticuerpos a la vacunación alterada, con leucopenia global, un linfocito T con perfil de activación, unas doble negativas elevadas y un linfocito B alterado con las POSIX bajas y un aumento de la CD21. Dicho lo anterior, el paciente, recapitulando otra vez, linfoproliferación, autoinmunidad, el GLID, la hipogama, la respuesta alterada a la vacunación, el linfocito T alterado, el linfocito B desregulado y las dobles negativas elevadas, pero no en niveles para pensar en un ALS o síndrome linfoproliferativo autoinmune. Por lo cual nuestro servicio hizo sospechó el diagnóstico de inmunodeficiencia como un variable, pero cumpliría los criterios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, en el 2019 la Sociedad Europea de Inmunodeficiencia lanza los nuevos criterios para inmunodeficiencia como un variable, de los cuales el paciente cumple con los siguientes: manifestaciones autoinmunes, enfermedad granulomatosa, una linfoproliferación policlonal que no es explicada por otra causa. Además de esto, una IgG disminuida menor a 2 desviaciones estándar, acompañada con IgA o IgM baja, una pobre respuesta de anticuerpos por vacunación, un linfocito B en post-switch bajo, una
un descarte de una causa secundaria de hipogamaglobulemiia. El diagnóstico se realiza después de los 4 años de edad y además se descarta una alteración del linfocito T. Entonces, el paciente cumpliría los criterios para realizar este diagnóstico, pero con el fin de realizar un diagnóstico molecular del paciente, se solicitan parentegenes para errores innatos de la inmunidad, la cual muestra 2 variantes heterocigotas para el gen SOX1, las cuales son clasificadas como variables de significado incierto y probablemente no patogénicas. Posteriormente, se realiza un Sanger, que es una secuenciación del gen en su núcleo familiar, con el fin de determinar si los parientes, los hermanos, los padres son portadores. Cuando se realiza este laboratorio se encuentra que 2 de los hermanos y sus padres son wild type, eso significa que no tienen la mutación, y 2 de sus hermanos y su madre portan la mutación. Uno de los hermanos presentaba asma y el otro hasta recurrentes. Y con estos hallazgos, posteriormente se realiza un ensayo cinético de fosforilación de STAT1 y en laboratorios funcionales con el fin de determinar el impacto funcional que tiene esta mutación. Intentamos ahora nuestra bioquímica e inmunología, la doctora Soledad Caldiviola, para desarrollar este aspecto. Bueno, bueno, primero lo que vamos a hacer es decir quién es SOX1, qué rol cumple esta proteína. ¿Sí? Como tienen ahí, SOX1 ¿sí? Es un supresor de la señal de citoquinas, ¿sí? En este caso puntual de SOX1 es el regulador negativo de qué citoquinas de interferones de tipo 1 y de tipo 2, ¿sí? Recordemos brevemente que la vía de señalización de las citoquinas se da a expensas de un receptor que tiene adosada en su colita intracitoplasmática una quinasa y por debajo una proteína de signaling familia de STAT, ¿sí? Puntualmente para el caso este que le estamos mencionando del interferón gamma, la proteína de signaling es de STAT1 y su regulador natural negativo es el SOX1. Entonces nosotros siempre manejamos este balance entre una regulación de lo que son las proteínas de supresión de regulación negativa de los distintos signaling de los perfiles de citoquinas. En este caso, un balance entre perfiles de tipo TH1, generados por el interferón gamma, y de tipo TH17 por la interleuquina 17. ¿Sí? Entonces, se quedó trabado se quedó la tecla en el fondo, pegada. Ay, spoiler. Se quedó como... A ver, ¿en dónde está? Ay, muchacha... No te preocupes. Lo apretamos con el teclado. ¿Dónde te quedaste? Acá. El siguiente, dale. La técnica nunca sería un destacar. Apreta este y listo. Para pasar. Perfecto. Entonces, si les comenté que la vía de señalización es receptor de interferón gamma, proteína de signaling STAT1, nosotros in vitro desde el laboratorio podemos poner en evidencia esta vía de señalización y ¿qué hacemos? En sangre periférica, in vitro, ¿sí? Ponemos interferón gamma y podemos evaluar con un anticuerpo monoclonal que es anti la proteína STAT1 fosforilada, efectivamente si esa proteína luego de la activación de la vía es capaz de fosforilarse, ¿sí? Y nosotros lo vemos con un corrimiento a la derecha de este tipo. Fíjense que en la fosforilación, nosotros sabemos que las fosforilaciones son eventos cortos, tenemos un control sano, que tiene mayor fosforilación, algo que nos hace pensar que efectivamente no está teniendo una regulación, porque tiene mucha más constante el porcentaje de fosforilación, y lo que les comentaba, que son eventos cortos, ¿sí? Que nosotros a la hora, y si nos tiramos en el tiempo, vemos que enseguida desaparece esa señal, el nene conserva un gran porcentaje de sus monocitos con esa fosforilación de la proteína. Entonces, eso nos hace sospechar que el eje está desregulado porque no está frenada esa vía de señalización. Nosotros, a su vez, en el servicio que hemos tenido pacientes con ganancia de función de STAT1, que sería ahora por mutación de la propia proteína de signaling que tiene ganancia de función, y fíjense
Y desde el laboratorio nosotros, con distintas proteínas de la superficie del linfocito T, podemos evaluar distintos perfiles del TH1, el TH17, y como pueden ver, el N tiene casi un 60% de sus linfocitos CD4 memoria hacia un perfil de TH1, perfecto de esta vía de señalización, y una disminución muy marcada de lo que es el perfil de ese balanza que les mostré de interleucina 17. Con lo cual, no tenemos duda del rol patogénico del variante. ¿Sí? De haber realizado el diagnóstico, se procede a dar las indicaciones iniciales para el tratamiento del paciente. Con la presencia de los granulomas necrotizantes, que son la anatomía patológica del pulmón, se inició el tratamiento antiquímico con 4 fármacos: isoniazida, tiracinamida, rifampicina y etamitol. Este también fue realizado debido a la alta prevalencia que tiene la tuberculosis en Argentina, y además, porque para el tratamiento de PIS iba a iniciar inmunosupresores. Además de esto, por el diagnóstico de inmunosuficiencia como variable, se administra tamoglobulina endovenosa a una dosis de 400 a 600 miligramos por kilo cada 21 de 28 días, y se suspenden las vacunas a virus vivos y atenuados. Y por el diagnóstico de GLIT y la citopenia, se indica prednisona a 2 miligramos por kilo día y micofenolato a 500 miligramos cada 12 horas. Respecto a la evolución del paciente, a la edad de 9 años, en el 2021, el paciente presenta una mejoría en la tomografía de tórax y la espirometría, presenta además una tendinitis autoinmune, y a la edad de 10 años presenta un COVID leve, una sinusitis y un absceso ontógeno. Es importante también tener en cuenta que durante este año el paciente termina la segunda fase del tratamiento antituberculoso, y además se realiza el descenso de corticoides. Y se inició, bueno, continuó el tratamiento con micofenolato. Sin embargo, mirando la gráfica, durante este tiempo el paciente estaba con la esplenomegalia marcada, con la linfoproliferación, por lo cual se puso el tratamiento a tiracinas, que en el transcurso del año 2022, parte del 2023, muestra que continúa un aumento de la esplenomegalia, la cual está en color azul, y una disminución en el valor de neutrófilos, el cual está en color rojo. Además de esto, no lograba niveles estables en el tiempo, los cuales fueron medidos con la IgG previo a la administración de la inmunoglobulina mensual, con lo cual se ajustó el tratamiento otra vez a micofenolato. Durante el año 2023, a la edad de 11 años, presentaba internación por una neutropenia febril sin rescate, y además por presentar síntomas gastrointestinales, diarrea, varios episodios. Se toma una calprotectina, la cual está levemente elevada, tomando como valor de referencia 50 miligramos por gramo. Y a la edad de 12 años, en el 2024, se realiza un control de esta calprotectina por el paciente asintomático, la cual muestra una elevación y un valor de 314 miligramos por gramo. Y hoy en día, en la última valoración de julio de 2024, el paciente cumple el tratamiento con el micofenolato y la gama, tiene buena tolerancia. Desde el aspecto inmunológico, la enfermedad está controlada, tiene valores, actualmente no está con neutropenia ni trombocitopenia. A nivel inmunológico, la espirometría muestra mejoría con un atrapamiento aéreo y una disminución de la LCO. A nivel endocrinológico, tiene anticuerpos tiroideos negativos y hormonas tiroideas normales. Y en el aspecto hematológico, como les mencionaba, no volvió a presentar durante esta temporada neutropenia ni trombocitopenia. A nivel gastroenterológico, sí tenemos que pendiente definir si hay inflamación gastrointestinal debido a los valores aumentados de calprotectina. Y a nivel fisiológico, la medicación antituberculosa se terminó en enero del 2022. Muy bien. Como ya dijeron al principio, soy Pilar Tejada, soy la residente de tercero. Vamos a decir por qué es una bolsa de gatos y por qué la denominamos así, brevemente, y algunos mensajes para llevarnos a casa y pensarlo desde nuestra pediatría de base. Solamente para recordar, tenemos que recordar lo que es el sistema inmune, que lo estudiamos allá en la facultad en tercer año, una materia que duraba muy poquito. Tenemos que acordarnos que es el sistema que nos permite reconocer lo propio y lo no propio, pero que también
procesos de inflamación, tolerancia y vigilancia de tumores. Tenemos que está compuesto por los órganos linfoides primarios, la médula ósea y el timo, y los órganos linfoides secundarios, que son el vaso, los ganglios y las mucosas. ¿Se acuerdan cómo la dividíamos? Bueno, solemos dividir en lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La innata es aquello que sucede rápidamente, lo que nos permite defendernos como una primera barrera. Su principal función es la inflamación y no deja memoria inmunológica y está compuesta por diferentes células, así como tejidos y mucosas. Sin embargo, no son entidades separadas, sino que están intrínsecamente relacionadas entre sí. Ahí se representa la célula dendrítica muy linda, con su asociación con la inmunidad adaptativa, que es aquella inmunidad que nos permite generar una respuesta específica de memoria, eficiente y obviamente dejar memoria. La podemos dividir en la inmunidad celular y la inmunidad humoral, sin importar los nombres y números raros, que ya saben que a nosotros los inmunólogos nos encantan. La inmunidad celular está representada por el linfocito T, y la humoral, que es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, por el linfocito B. Entonces, ¿por qué decimos que es una bolsa de gatos? Por sí. La historia nos enseñó que esta inmunodeficiencia común variable se define por primera vez en el 54, es decir, hace no tanto tiempo, en una mujer adulta de 39 años con infecciones recurrentes. Es recién en el 74 cuando Douglas y Shiha describen por primera vez esta inmunodeficiencia como una entidad en sí. Posteriormente, la doctora Charlotte Cunningham Randles en Estados Unidos nos dice que son muchas entidades, pero que no solamente se presentan en adultos, sino también en pacientes pediátricos. En los 90 nosotros tenemos la primera clasificación y es recién en el 2003 cuando se descubre la primera causa genética de esta inmunodeficiencia. Entonces, nosotros la llamamos bolsa de gatos. Es una falla primaria de anticuerpos. Es un conjunto heterogéneo de patologías y tiene una frecuencia que no es tan rara, es una en 20.000 a una en 50.000 personas. La presentación suele ser entre los 15 y 40 años, pero tenemos que acordarnos que es en mayores de 4, es decir, nosotros como pediatras vamos a ver pacientes con inmunodeficiencia común variable. Y tenemos un retraso diagnóstico de entre 5 y 8 años. Acá el mensaje va para toda nuestra comunidad de tenemos que pensarla para poder diagnosticarla y que el paciente no pase tanto tiempo. Los diagnósticos son criterios clínicos y de laboratorio que lo veremos. Y se caracteriza por una baja IgG acompañada de una baja IgA-IgM con una pobre respuesta de anticuerpos o una alteración del linfocito B. Pero 35% de estos pacientes tienen una causa genética, por lo cual la bolsa de gatos no siempre es una bolsa de gatos, sino como el paciente que acabamos de presentar. Sin importar estos números extraños que probablemente no se vean, son un montón de genes que no suelen estar en una deficiencia común variable, y cada vez hay más causas genéticas que la van a explicar. El porcentaje sigue siendo pobre para esas causas, pero tiene un fenotipo completamente variable, aún en estación familiar. La representación es variable y acá se pueden ver en violeta todos los genes que están asociados. Imagínense que no es uno solo, sino que son múltiples. Bien. Una situación actual a nivel de Argentina y a nivel de Latinoamérica, estas son las bases de datos de la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencia, la CIN. La deficiencia de anticuerpos es la deficiencia más común, es decir, todos como pediatras vamos a tener un paciente que tiene una alteración de los anticuerpos, y dentro de esa alteración de anticuerpos, la inmunodeficiencia común variable es la sintomática más frecuente. Fíjense que hay casi 2.000 pacientes en Latinoamérica con esta entidad. Pero ¿dónde está el problema? Bien, eso no está bien definido, se cree que es un problema que afecta desde la inmunidad innata hasta la inmunidad adaptativa, como vimos brevemente recién. Hay una alteración en las células dendríticas, una alteración en el linfocito B y principalmente una alteración en el linfocito B. No solamente en su relación con el linfocito T, sino que también este linfocito B puede estar presente y ir agotándose en el tiempo o tener una mala sobrevida. Entonces, ¿cómo se presenta esta entidad? Están medio raras las animaciones, pero bueno, no sé. Sí, está medio extraño. Bien, a ver, sí, no está raro. Bueno, a la cabeza, como ustedes ya saben, todo lo que se infecta mucho lo mandamos en inmuno, entonces todas las infecciones recurrentes van a inmuno. Perfecto, me encanta esa idea, no hay que borrarla, se enferma mucho, nos lo mandan a nosotros y decidimos si es nuestro o no el paciente. Obviamente la cabeza, las infecciones de vías aéreas superiores e inferiores, por eso tanto trabajamos con los neumonólogos apoyándonos en ellos para muchos diagnósticos, pero también infecciones articulares extrañas, infecciones gastrointestinales, pero
se ha visto que 68% de los pacientes no tienen infecciones. Entonces, ¿cómo hacen para pensarlas ustedes? Bien, acá debería decir Bill, pero no lo dice, no sé por qué la animación, no importa. Tenemos entonces que también puede presentarse con esta proliferación extraña que sucede a nivel del pulmón, que es una enfermedad pulmonar parenquimatosa, donde la clínica del paciente es la disnea y es la tos, y el primer signo que se altera es la dilatación. Entonces, necesitamos del servicio de neumo para que nos ayude en este diagnóstico. Y esa identidad lleva un daño progresivo pulmonar, y es lo que determina la sobrevida del paciente. Un paciente con inmunodeficiencia común variable de una sobrevida de unos 30 años pasa a la mitad. El paciente se muere antes de los 15 años. Inmediatamente. La forma de presentación es variable, y estas son las imágenes que suelen representar a estos pulmones. Quiero aparecer los nombres. La otra parte clínica que tiene que aparecer primero son los granulomas. Entonces hablamos de infecciones, hablamos de GIM, hablamos de granulomas, diagnóstico diferencial de sarcoidosis, y siempre requerimos la biopsia y ahí nos apoyamos en anatomía patológica para su diagnóstico. Y la otra entidad que aparece abajo es la autoinmunidad. El 25% de los pacientes con inmunodeficiencia común variable va a tener autoinmunidad, entonces las citopenias son las más frecuentes. Arriba de todo debería aparecer síntomas gastrointestinales, que no aparecen, pero no importa. Estos síntomas gastrointestinales hacen pensar en una enfermedad celíaca, pero el paciente no responde a la dieta, y ahí debemos pensar en esta entidad. Después tenemos las alteraciones hepáticas con la hepatomegalia a la cabeza, las alteraciones de linfoproliferación, entre ellas la linfoproliferación benigna, como por ejemplo la hiperplasia de los cánceres, y a la cabeza, dentro de lo que altera la calidad de vida del paciente y lo que lo lleva a la muerte, el alto riesgo de linfoma que tienen los pacientes con inmunodeficiencia común variable. De un riesgo habitual pasan un 10 a un 18% mayor de riesgo, y esto también define la calidad de vida, también asociado a cáncer gástrico. Entonces, ¿qué tengo que saber yo como pediatra para llevármelo acá? Esta entidad tengo que pensar si el paciente tiene más de 4 años, si el paciente tiene infecciones a repetición, pero también si tiene autoinmunidad, granuloma, linfoproliferación o antecedentes familiares. Si tengo una IgG menos de 2 en estándar o una IgA en IgM baja, hasta acá se fijan, lo hacen ustedes el diagnóstico, no necesitan ni siquiera llamarnos inmunos. Una mala respuesta de anticuerpos, ustedes ya saben que pueden pedir serologías para todas las vacunas que se aplican a los pacientes, antibiótico, rubiola, papera, siguen haciendo ustedes el diagnóstico, no llamaron a inmuno. Y obviamente descartar cosas secundarias de hipogama-globulinemia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas que yo como pediatra tengo para hacer este diagnóstico? El dosaje de inmunoglobulinar, las serologías de vacuna, las lisomalurinas, que nos olvidamos mucho, pero es una gran herramienta. Y hoy en día que ya no tenemos más la vacuna del Neumo 23, va a ser nuestra ayuda para poder hacer diagnóstico de fallas de respuesta, por ejemplo. Y ahí ya entramos nosotros en nuestra especialidad. Las poblaciones depositarias, un linfocito B ampliado y obviamente estudios moleculares de ser necesarios. Entonces, ¿cómo trato a este paciente? Gamma-globulina para todas las inmunodeficiencias común variables, para todos. No previene las complicaciones de inflamación, autoinmunidad o malignidad, y muchos de estos pacientes requieren también antibióticos profilácticos. Para inflamación o autoinmunidad, obviamente la gama de dosis moduladoras o los inmunosupresores, como recibió nuestro paciente, el diclofenaco. Y no hay tratamiento curativo, tristemente, por lo cual estos pacientes hay que seguirlos en el tiempo. Recordando los factores pronósticos de mala sobrevida, que son el linfoma, el GLID y la enteropatía crónica. Para finalizar, solamente este artículo como corolario, es un artículo que salió ahora, que publicaron nuestros compañeros del servicio, junto con la gente de anatomía patológica. Es un artículo súper interesante que los invitamos a todos a leer. Es la primera descripción del gen que habló Sole hace un ratito. Uno fue en el 2020, así que es bastante cercano. Solamente hay menos de 20 pacientes reportados con esta patología y solamente uno con inmunodeficiencia común variable. Esta aprehensión tiene un fenotipo de expresión variable con una presentación incompleta, que estos son nombres difíciles, pero quiere decir que la madre puede ser asintomática y tener el gen, el hermano tener afta y el otro hermano tener asma, y el paciente está súper comprometido y todos tienen ese mismo gen alterado. Y este es el primer paciente argentino descrito con esta entidad, SOS1, inmunodeficiencia con variable y secundaria a esta aprehensión. Entonces, de
Dentro de los relacionantes de la inmunidad, la inmunodeficiencia como variable es muy frecuente, tenemos que tenerla dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. No todas las manifestaciones son infecciosas. Recordar que pueden tener autoinmunidad, compromiso pulmonar, gastrointestinal, hepático, granulomas y linfoproliferación, siendo el virus y la malignidad los factores del mal pronóstico. Recordar que se pueden utilizar determinaciones de laboratorio que aproximan su diagnóstico y ante la duda se deriva a inmunodeficiencia. Muchas gracias y estamos abiertos a cualquier duda. Tenemos la presentación de pacientes súper interesante con datos de actores. Vamos a hacer preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctora. Gracias, Israel. Bueno, por contar ustedes, seguro que han visto algunos tipos de pacientes internados en la unidad médica, pero lo importante es los diagnósticos, ¿no? Porque el paciente fue derivado pensando en una infección sistémica. Hace poco la unidad médica identificó a otro paciente con otra especie de inmunodeficiencia y también pensaban en una infección micótica sistémica. Pero más allá de eso tenía varias alertas, digamos, que no traían de la otra internación. Ustedes recuerdan lo de la época de autoinmunidad del individuo y por qué tener esta enfermedad de infección sistémica micótica. Pero uno tiene que abrirse a los diagnósticos. Por eso quería saber si alguno de ustedes parece este paciente, si los diagnósticos, te doy una duda de lo que presentamos en el desarrollo. Muchísimas gracias, Pilar. Sí. ¿Cabría considerar el trasplante de médula ósea en este tipo de pacientes? No lo decidí poner porque está solamente descrito para pacientes con inmunodeficiencia con variables que alteran la inmunidad celular. En realidad, lo que estamos intentando solucionar ahí es lo que lo va a llevar a la muerte, que es la deficiencia celular. No tiene buenos resultados, por lo cual no hay, por eso pusimos el tratamiento curativo, porque es el grupo súper selecto. Lo que no quiere decir que no haya día de mañana una solución más. Otra cosa que cada vez conocemos más los genes que llevan a la inmunodeficiencia como variable. Entonces, hay genes donde sí está descrito el trasplante como solución. Dentro de ellos, genes como, por ejemplo, el PI3K, etcétera, que tienen otro tipo a veces de como variable. Y en esos pacientes uno puede pensar en un trasplante. No en este caso puntual para este paciente. Trabajo en equipo, se puede decir, que ninguno de nuestros pacientes lo pide nada más especialista en inmunología. Se traen acá, les dimos un efecto en la inmunología, de fisiología, de Bueno, primero que voy a empezar a picar que es apiador de los clínicos y hizo una presentación de la clínica que a nosotros eso nos ayuda mucho a pensar porque se habla muy bien del servicio que puede llegar a diagnósticos tan específicos de los tipos precisos. La clínica tuvo como clínico tiene la sospecha de que cuando, como estudiaron tan a fondo la tuberculosis y no apareció, entiendo la prevalencia, y uno piensa en un paciente inmunodeficiente, y para agarrar la tuberculosis va a ser más florida, va a ser por lo menos fácil de diagnosticar. Y si esto, ante eso, que es contraintuitivo, y igualmente siempre se dedica por el patrón intersticial y porque aún así no habrá una manera de manifestarse a pesar de tener una deficiencia. La respuesta es sí. A nosotros nos encanta, a todos, ya por la alta prevalencia que tenemos. Trabajamos muy cercana con la doctora Juan y sabemos que la prevalencia de tuberculosis es altísima. Muchos de nuestros pacientes tienen complicaciones por la tuberculosis, muchísimo, más de lo que nos gustaría. Entonces, sí, la respuesta es por ese patrón, si uno decide medicarlo aunque no lo hayamos encontrado, sabiendo que es un germen de crecimiento lento, que es insidioso, que puede ser que justo la muestra que tomaste no entró, así que sí, la respuesta es sí. Han tenido la bolera formosa,
donde justamente la tasa de prevalencia del TBC es mucho más alta acá en Capital. Entonces, también más alta. Cualquier paciente. Genérico, cualquier paciente con un grado de una situación en un ambiente epidemiológicamente de mucha riesgo. Eso se entiende que muchas veces ocurre a los pacientes, pero en este caso no como no una sola muestra, pero cultivo de buscaron por todos lados. Y vos insistís, en la idea de que uno en un inmueble dice, bueno, va a ser más fácil buscarlo porque no se lo tiene bien, pero no. Eso es lo que quería aclarar, que en inglés no especifican el neuroma neurotransplante como a la vez. Este curso estaba en el lóbulo superior y el paciente venía de Formosa. Y en ese momento nosotros tenemos que empezar con inmunosupresión, con corticoides. Entonces, miramos filo, entonces, o miramos filo, entonces, digamos, apuraba, digamos, el tratamiento inmunosupresor, porque el pulmón, como dijo, tiene alta morbilidad y marca un diagnóstico del paciente, una vez instaurada la gama y atendido en otros aspectos, el pulmón es lo que le marca un poco el diagnóstico de vida. Entonces era muy importante cubrir lo infeccioso, que era altamente sugestivo porque era microtizante del lóbulo superior y el paciente venía de Formosa. Entonces, por más que no creció ni se pudo tener, digamos, de las tensiones apareció en el post del paciente, nos parecía que a 200 era más que hijo y lo iba a cuidar mejor. Justamente el del lóbulo superior, porque el virus suele predominar en las bases. Para ver si lo interesante hicieron preguntas, siempre nos preguntaban la tuberculosis es nuestro gran, siempre está presente y siempre discutimos cuándo hay que detectarlo y cuándo no, una enfermedad que está tan difícil que tengas tantos medios para diagnosticarlo, sin embargo puede ser ahí. Bueno, ya damos por terminado, muchas gracias a todos por estar, se ve la presentación, las felicitas y veremos que puede ser.